Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que tu copyright N teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y buena vibra. Yo soy y hoy prepurrense porque vamos a sumergirnos en un mundo de secretos, de intrigas, de chismes jugosos sobre una de las parejas queridas y comentadas de la televisión superíndice 3N turca, Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Escucharon bien. Hoy vamos a hablar de teorías de pistas ocultas, de más menos sales que tal vez pasaron desapercibidas a simple vista, pero que si las analizamos con lupa, nos revelan un panorama mucho interesante y la atención superíndice 3N podrán confirmar algo que muchos de ustedes ya sospechan, la presencia, digamos, escondida, de Kerem Bürsin en una de las series recientes de Hande Erupar Rafael. Antes de que empecemos a desenmarcar más menos este misterio, quiero pedirles un favor pequeño más menos pero que para mí es enorme. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan analizando series, chismorreando un poquito, y descubriendo secretos ocultos, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. No se perderú en nada de lo que tengo preparado para ustedes. Y ahora vamos al grano. Como todos sabemos, Hande y Kerem fueron una de las parejas adoradas, no solo en Turquía, sino a nivel mundial. Su química en Senú con diéresis al capm era innegable, traspasaba la pantalla y nos sacó a suspirar a todos. Su relación superíndice 3N, aunque llegó superíndice 3 a su fin, dejó superíndice 3 una huella imborrable en el corazón superíndice 3N de sus fans. Y como suele suceder cuando una pareja tan popular se separa, los rumores, las especulaciones y las teorías conspirativas empiezan a florecer como margaritas en primavera. Y aquí es donde entra nuestra serie en cuestión superíndice 3N. No voy a mencionar el título de la serie para mantener el suspenso un poquito pero les puedo decir que es un proyecto relativamente reciente de Hande Erupar Rafael, donde interpreta a un personaje completamente diferente a lo que nos tiene acostumbrados. Un personaje fuerte e independiente y con una historia de vida bastante compleja. Para que se hagan una idea, alejándose de los roles de joven ingenua y superíndice 3 mica que la catapultaron a la fama, Hande ahora encarna a una mujer con un pasado oscuro, luchando contra demonios internos y tomando decisiones difíciles en un mundo lleno de adversidades. Es un personaje con capas, que explora la resiliencia humana y la capacidad de reinventarse a pesar de las circunstancias. Ahora bien, superíndice 3 de entra Kerem Bürsin en todo esto. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque no estoy hablando de una aparición superíndice 3 en Fusika, ojo, Kerem no actuó superíndice 3 en la serie. Pero si prestamos atención superíndice 3N a los detalles, a las más menos a sutilezas, a ciertos elementos que parecen estar colocados a propósito superíndice 3 sito, podemos empezar a armar el rompecabezas y a vislumbrar la posible presencia, digamos, espiritual de Kerem en el proyecto. Es como si Hande de alguna manera hubiera querido dejar una más menos a ventana abierta al pasado, un guión más menos o secreto para aquellos que conocieron y amaron su relación superíndice 3N con Kerem. La primera pista que quiero compartir con ustedes es algo que no tu copyright en la banda sonora de la serie. Si bien la mayoría de las canciones son genu copyright ricas y encajan con la ambientación superíndice 3 en general, hay un tema en particular que resuena con fuerza en los momentos emotivos del personaje de Hande. Y adivinen copyright. Esta canción superíndice 3N es una de las favoritas de Kerem Bürsin. De hecho, en varias entrevistas y publicaciones en redes sociales, Kerem ha expresado su admiración superíndice 3N por este artista y esta canción superíndice 3N en particular. ¿Coincidencia? Podrá ser, pero a mí no me convence del todo. Vamos chicos, estamos hablando de una superestrella que tiene acceso a cualquier canción superíndice 3N del mundo. ¿Por qué copyright elegir precisamente esta, que casualmente es la favorita de su ex? Para mí, esto va de una simple coincidencia. Podrá ser una forma de Hande de conectar emocionalmente con Kerem, o tal vez una manera de recordarse a sí misma los momentos felices que compartieron juntos. La segunda pista, y aquí es donde necesito que agudicen su vista y presten mucha atención superíndice 3N a los detalles visuales, tiene que ver con la ropa que usa el personaje de Hande en ciertos momentos clave de la serie. En particular, hay una chaqueta de cuero que aparece repetidamente y que, según los fashionistas y los observadores agudos, es muy similar a una que Kerem Bürsin solía usar con frecuencia durante su relación superíndice 3N con Hande.
No es exactamente la misma, pero el estilo, el corte y el color son tan parecidos que resulta difícil creer que sea una simple coincidencia. Podrá ser un guión más menos o intencional, una forma de mantener vivo el recuerdo de su relación superíndice 3n, aunque sea de manera sutil. Yo creo que su. Además, esta chaqueta no es cualquier prenda de vestir. Aparece en escenas cruciales, donde el personaje de Ande se enfrenta a momentos de vulnerabilidad o de determinación superíndice 3n. Es como si la chaqueta fuera un símbolo de protección superíndice 3n, una manera de evocar la presencia de Kerem en los momentos difíciles. Y no solo eso, algunos fans han notado que Ande ha usado accesorios similares a los que solía usar Kerem en la vida real, como pulseras o anillos con diseño más menos os específicos. Pequeños más menos os detalles que, sumados a la chaqueta, refuerzan la teoría de que Ande estu, dejando pequeños más menos as pistas sobre su relación superíndice 3n pasada. Pero la cosa no termina aún. La tercera pista, y esta es la ese intrigante de todas, tiene que ver con ciertos diálogos y situaciones que se dan a lo largo de la serie. Si prestan atención superíndice 3n a las palabras que usa el personaje de Ande en ciertos momentos, a las reacciones que tiene ante determinadas situaciones, podrán notar que hay ecos de la relación superíndice 3n que tuvo con Kerem. No son referencias directas, no hay nombres ni fechas, pero hay ciertos matices, ciertas emociones, ciertas formas de expresarse que recuerdan inevitablemente a la Mika que tenuan Ande y Kerem en la vida real. Son como susurros del pasado, que se filtran entre las luneas del guión superíndice 3n y nos hacen recordar la intensa conexión superíndice 3n que existió entre ellos. Por ejemplo, hay una escena en la que el personaje de Ande estu, hablando con un amigo cercano sobre un amor pasado y le dice algo a su como, fue un amor intenso, apasionado, pero también copyright n complicado. Aprendo mucho de con diéresis copyright l, pero al final, no pudo ser. ¿Les suena familiar? Podrá ser una descripción superíndice 3n genu copyright rica de cualquier relación superíndice 3n, pero si consideramos todo lo de si juntamos todas las piezas del rompecabezas, la imagen que emerge es bastante clara. Esta frase, por su sola, podrá pasar desapercibida. Pero si la analizamos a la luz de la relación superíndice 3n entre Ande y Kerem, adquiere un significado mucho profundo. Podemos imaginar a Ande hablando de su propia experiencia, canalizando sus emociones a través copyright de su personaje. Es como si estuviera utilizando su arte para procesar su pasado y compartirlo con el mundo de una manera sutil y conmovedora. Y no solo eso, hay otra escena donde el personaje de Ande se encuentra en un lugar que es sorprendentemente similar a un cafú copyright al que Ande y Kerem solían ir con frecuencia durante su relación superíndice 3n. El ambiente, la decoración superíndice 3n, incluso la música que suena de fondo, todo parece evocar recuerdos de esos momentos compartidos. ¿Casualidad? No lo creo. Creo que es una forma sutil, pero efectiva, de mantener viva la memoria de Kerem en la serie. Algunos fans incluso han investigado y descubierto que el cafú copyright en la serie tiene detalles específicos que coinciden con el cafú copyright real al que solían ir Ande y Kerem, como el tipo de sillas, la distribución superíndice 3n de las mesas e incluso el color de las paredes. Es como si la producción superíndice 3n de la serie hubiera hecho un esfuerzo consciente por recrear ese lugar especial, convirtió copyright dolo en un símbolo de la relación superíndice 3n pasada de Ande y Kerem. Ahora bien, es importante aclarar que todo esto son solo teorías, interpretaciones personales basadas en la observación superíndice 3n y el análisis de ciertos detalles. No hay pruebas o superíndice 3 lidas, no hay confirmaciones oficiales, pero creo que hay suficientes indicios para sospechar que Kerem Bürsin, de alguna manera, estuvo presente en la serie de Ande Eru Parrafoel. Ya sea a través copyright de la música, la ropa, los diálogos o las situaciones, su espíritu parece impregnar el proyecto. Es como si Ande hubiera querido dejar una huella imborrable de su relación superíndice 3n en su trabajo, convirtiendo la serie en una especie de cápsula del tiempo donde los recuerdos de su amor pasado permanecen vivos. Y esto nos lleva a una pregunta interesante: ¿por qué copyright Ande Eru Parrafoel arua algo asu? ¿Por qué copyright incluir elementos que recuerdan a su relación superíndice 3n con Kerem en una serie que supuestamente es un nuevo capítulo en su vida? La respuesta, creo yo, es que el amor, aunque termine, deja una huella imborrable en el corazón superíndice 3n. Y Ande, como cualquier ser humano, tiene derecho a recordar, a honrar y a mantener viva la memoria de una persona que fue importante en su vida.
El amor no se borra de la noche a la más menos sana, y a veces, la mejor manera de seguir adelante es reconocer y aceptar el impacto que una persona ha tenido en nuestra vida. Tal vez esta sea su forma de cerrar el capítulo, de despedirse de Kerem de una manera sutil y elegante. O tal vez simplemente es una forma de rendir homenaje a los momentos felices que compartieron juntos. Sea cual sea la razón superíndice 3n, creo que es un gesto hermoso y conmovedor que demuestra la madurez y la sensibilidad de Anne de Eru Parrafoel. Es una manera de decir, aunque ya no estemos juntos, siempre te recordaru copyright con cariño más menos o respeto. Pero además podrá haber otra razón superíndice 3n de true s de todo esto. Tal vez Ande estuvo utilizando esta serie como una forma de comunicar algo a Kerem, un mensaje subliminal que solo con diéresis copyright le pueda entender. Podrá ser una forma de decirle que Awene lo recuerda, que Awene lo quiere, o simplemente que le desea lo mejor en su vida. Es como si estuviera utilizando su arte como un lenguaje secreto, un CU superíndice 3 digo privado que solo ella y Kerem pueden descifrar. En resumen, en este vídeo hemos explorado las posibles pistas ocultas que sugieren la presencia de Kerem Bürsin en una de las series mu.s recientes de Anne de Eru Parrafoel. Hemos analizado la banda sonora, la ropa, los diálogos y las situaciones que parecen evocar recuerdos de su relación superíndice 3n. Y aunque no hay pruebas su superíndice 3 lidas, creo que hay suficientes indicios para sospechar que Kerem, de alguna manera, estuvo presente en el proyecto. Hemos descubierto que Ande podrá estar utilizando su serie como una forma de cerrar el capítulo de su relación superíndice 3n, de rendir homenaje a los momentos felices que compartieron juntos, o incluso de comunicarse con Kerem de una manera sutil y conmovedora. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Me encanta analizar series, descubrir secretos ocultos y compartir mis teorías con ustedes. Gracias por acompañarme en esta aventura. Me fascina la idea de que las series y las películas puedan ser mucho más que simples productos de entretenimiento. Creo que pueden ser ventanas a la vida real, reflejos de nuestras propias experiencias, y vehículos para explorar nuestras emociones más profundas. Y ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3n. ¿Creen que Kerem Bürsin estuvo oculto en la serie de Anne de Eru Parrafoel? ¿Notaron alguna de las pistas que menciono copyright? ¿O tal vez tienen alguna otra teoría que quieran compartir? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Me interesa saber si ustedes también copyright han notado estos detalles, o si tienen otras interpretaciones sobre el significado de estos elementos en la serie. Y para terminar, quiero pedirles un favor mu.s. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, si lo encontraron entretenido e informativo do copyright le un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Muchas gracias por ver y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Adiós superíndice 3s. Y recuerden, la vida es llena de misterios, así que mantengan sus ojos bien abiertos y nunca dejen de buscar la verdad. Hasta la superíndice 3 Sima.